Fueron casi 2 años de regencia de un hombre octogenario que demostró una claridad mental envidiable y una extraordinaria capacidad para gobernar. Mantuvo a raya a los nobles castellanos que se mostraban ávidos de recuperar el poder perdido, así como a las intrigas de los que pretendían colocar en el trono al infante Fernando, el nieto de Fernando el Católico. Las cosas amenazaban ruina. Los gobernantes y el consejo, por cartas y mensajeros, suplicaban con instancia al príncipe que viniese a los reinos de España, que con su presencia se consolidaría. Respondía dando esperanzas de su llegada y muestras de coronarse rey. Mientras, la corte de Bruselas, ajena a lo que sucedía en España, decidió coronar rey a Carlos, que, abandonado en manos de personajes de difícil catalogación, hacía caso omiso de las leyes de los reinos de los que era coronado, desoyendo al Consejo de Estado y comenzando a ganarse la enemistad de sus súbditos incluso antes de pisar tierra española. Al llevar a cabo un hecho que muchos han catalogado de golpe de Estado. Algo que no mejoraba en nada la situación de Carlos y que, sin embargo, lo enfrentaba al pueblo. Es el caso que había tomado el título de rey de España, aunque vivía su madre Juana. En cuanto llegó a su conocimiento la noticia de la muerte de su abuelo, Fernando, exigió al cardenal gobernador que las ciudades y villas del reino le reconociesen aquel título y le proclamasen rey solemnemente, según costumbre antigua. Y aunque Jiménez de Cisneros, de acuerdo con el Consejo Real de Castilla, expuso lo improcedente e impolítico de semejante paso, Carlos insistió en hacer cumplir sus deseos, aconsejado por los ignorantes flamencos que le rodeaban. Y fue, por último, proclamado rey el 30 de abril de 1516. Bien, era el 14 de marzo de 1516 y se actuaba contra la voluntad del Consejo de Castilla y del Consejo de Aragón. Y sin que por otra parte Juana fuese declarada incapaz para reinar. Al respecto, sencillamente se actuaba como se venía actuando y ello comportaba, si aún cabía, más animadversión de la nobleza y, por supuesto, del pueblo. El cardenal Cisneros finalmente se reunió con el Consejo de Estado, al que, ante las disidencias, recordó a los presentes que les había juntado no para consultar, sino para obedecer, y que su rey les pedía sumisión y no consejos. De una sola plumada les arrancó Cisneros todas las rentas y posesiones que les fueron donadas por Fernando el Católico. Entonces fue cuando se presentaron al severo regente comisionados para preguntarle en virtud de qué poderes gobernaba el reino. Y les respondió llevándoles, como por acaso, llevándoles a un balcón desde donde les enseñó la guardia que custodiaba su persona y haciendo que a una señal suya sonase una descarga para darles a entender que había terminado la anarquía feudal en ese momento. Este hecho, comentado por los biógrafos primero del cardenal, se apoya en la tradición oral y no hay documento alguno que lo certifique. Los nobles, es el caso que los nobles seguían con su tradición. Así, Pedro Girón puso sitio a Sanlúcar y Cisneros lo puso fuera de la ley y lo persiguió. Posteriormente, el rebelde se alió con el obispo de Sigüenza, el duque de Alburquerque y el de Medinaceli, en vistas de hacer una gran liga que finalmente se deshizo al faltar acuerdo entre ellos. Es en estos momentos cuando se produjo la reunión de sus delegados con Cisneros, en la que éste supuestamente les señaló el ejército y la artillería. Los movimientos de insurrección se estaban haciendo sentir. Uno de los motivos fue los alistamientos de tropa que, como hemos señalado, ordenó Cisneros. Los vallisoletanos llegaron a escribir una carta a Carlos
reclamando que no se llevase a efecto la medida de reclutar la tropa, y entre muchos argumentos se decía: ni es tampoco justo el que obligue por fuerza a los españoles a aparecer como impelidos por inclinación propia a aborreceros, aun antes de que os conozcan. Y el almirante de Castilla, si no redactó él personalmente la carta, influyó para que fuese redactada. Y es que el almirante de Castilla, revolucionario que era en tiempo de Cisneros, y que había azuzado a los menestrales de Valladolid a que no tomasen las armas, pintándoles esto como una servidumbre que quería imponerles el cardenal. Y después se hizo partidario del orden para quitarles aquellas mismas armas. El objetivo de Cisneros no era otro que limitar el poder de los nobles, una acción que venía a reforzar lo ya iniciado por los reyes católicos a favor de la municipalidad. Y el cardenal, porfiando y perseverando en su propósito, que lo tenía bien asentado, perseveró Valladolid en su dureza, sin hacer caso a las ordenanzas, hasta el año siguiente, 1517, cuando el rey escribió desde Flandes a los de Valladolid ordenándoles que hiciesen lo que los gobernadores les mandasen. Cisneros paralizó los alistamientos ante el levantamiento generalizado y el pueblo se alió en el empeño de pelear en contra de sus propios intereses. No obstante, dejó Cisneros a su muerte armados 34.000 labradores y menestrales. Esta gente que Cisneros había armado contra la aristocracia tuvieron medio algunos señores de... O sea, algunos señores tuvieron la posibilidad de sublevarla contra el monarca, aprovechando los desmanes y el descrédito en que cayeron los servidores del rey por su impericia, aparentando deseos de justicia, pero encubriendo todos los comuneros miras un poco distantes de la honorabilidad. Es en estos momentos cuando las ciudades, instigadas por los nobles, se rebelaron contra la leva de soldados. El arzobispo de Granada, el condestable de Castilla, el conde de Benavente, alborotaron las ciudades. Así, Valladolid, Burgos, León, Medina del Campo y otras escribieron a Carlos reclamando la supresión de la medida. La corte de Bruselas, temiendo que este ejército fuese un obstáculo para ellos, obligó a Cisneros a paralizar la medida, como hemos dicho. No obstante, y a pesar de haber triunfado la oposición de los nobles en muchos lugares, en otros, sin embargo, se consolidó. Así, con la actuación de la flota, pues tuvo una actuación importante como fue batir a los turcos. Bien, el caso es que el fracaso del proyecto de Cisneros sirve para ilustrar el papel que desempeñaba la nobleza en el conjunto del Estado en ese momento. Esta fuerza social no solo representaba una amenaza para el orden público, sino que por su influencia sobre algunas ciudades y en los círculos de la corte, tenía fuerza suficiente para obstaculizar cualquier iniciativa tendente a limitar su poder. Durante la regencia de Cisneros, y mucho más aún que durante la del rey Fernando, la alta nobleza castellana demostró que no había perdido un átomo de sus ambiciones y que únicamente un poder fuerte, como el de los reyes católicos, podía mantenerla a raya. Tal vez, si el proyecto de Cisneros hubiese triunfado, no hubiesen sucedido los acontecimientos de los comuneros, porque en ese caso, con toda seguridad, defendiendo los principios nobles y justos que fueron rechazados en Cortes y que justificaron el levantamiento, este no hubiese derivado en altercados asamblearios y sanguinarios, sino que se hubiese conducido por un orden que se hubiese hecho sentir con determinación, y caso de haber llegado al enfrentamiento, hubiese terminado al haber sido aplicadas las peticiones que en su momento se hicieron en las Cortes. Es una opinión. Como opinión es la expresada por un autor romántico necesariamente partidario de los comuneros que afirma: si 3 años atrás no se hubieran rebelado las ciudades contra el alistamiento de la gente de ordenanza,
ahora tuvieran un ejército hábil y disciplinado en vez de una turba inexperta y allegadiza. Opinión por opinión. Efectivamente, esa es la línea que separa la opción comunera de la opción realista. Efectivamente, alabando una vez más la alta previsión del grandioso cardenal Cisneros, se acusaron sin duda y se arrepintieron tarde de su error en oponerse a una institución popular y por sí destinada a dar el golpe de gracia a la nobleza. La grandeza espiritual y humana de Cisneros frenó el ánimo de los piratas berberiscos con la toma de Mazalquivir y Orán, y estableciendo arsenales en los puertos de la costa mediterránea, así como el bastimento de una armada, pacificó y aseguró Navarra, amenazada por Francia. Reformó el estado eclesiástico en la línea que había empezado con la reina Isabel. Fue el artífice de la Biblia políglota y de la Universidad de Alcalá, a la que dotó de 46 cátedras, dejando para sostenimiento de las mismas 14.000 ducados de renta. Mientras el gigante Cisneros llevaba a cabo estas obras inmensas, la reina germana conspiraba, intentando poner en el trono a su hijastro, Fernando, hermano de Carlos. Cisneros los apartó y puso a vivir al infante con Adriano de Utrecht, al tiempo que comunicaba a Carlos la necesidad de que le diese las posesiones de la casa de Borgoña. Por su parte, los nobles seguían con sus revueltas, y Cisneros irremediablemente las sofocaba con sus milicias. El conde de Ureña, el duque de Alba, el duque de Béjar, todos conocieron la buena medida militar que marcaba Cisneros. Pero los nobles llevaban adelante otro frente, soliviantando al pueblo de que por sí se encontraba incómodo con las actuaciones de los flamencos y por la crisis económica y social del momento. Pero era la nobleza a quien en principio y por pura expresión de competencia directa perjudicaban los excesos de los advenedizos. Incómodos por la situación inadmisible y soliviantados por los nobles, a mediados de marzo de 1517 el movimiento de los pueblos era casi unánime, reclamando que se excluyese de los consejos a los flamencos. Ese fue el inicio de la revuelta. Lógicamente, el pueblo aprovechó para realizar sus más que justificadas reclamaciones. Cisneros convocó reunión de estados para otoño al objeto de controlar la situación, pero al ver que el rey no venía, se reprodujeron los disturbios mientras escribía a Carlos diciéndole: «Venid, señor, a sosegar estas tempestades. El pueblo es insolente cuando ha tomado ya una vez la libertad de hablar, y los que se han querellado con altas voces no están muy lejos de inquietarse». El 19 de septiembre de 1517 desembarcaba en Villaviciosa el príncipe Carlos, acompañado de gran séquito de flamencos, y Cisneros, con menos de 2 meses de vida por delante, partió a recibirle. No lo conseguiría. Murió antes. En el camino a Villaviciosa, el infante Fernando se enteró de los designios que tenía su hermano para con él y amenazó a Cisneros con sublevarse. Pero Cisneros le malbarató los planes. También en esos momentos Pedro Girón se apoderó del ducado de Medina Sidonia y aun pocas semanas antes de su muerte tuvo energías Cisneros para contraatacar y vencerle. En otro lugar de este trabajo que voy relatando, señalamos que Carlos envió a Cisneros una carta en la que le daba licencia para retirarse a su diócesis a descansar. No obstante, esa afirmación es tema de polémica, ya que, verosímilmente, dicha carta no llegó a poder del anciano. Principalmente, según dicen, porque ninguno de los historiadores que hablan de la carta dice haberla visto, y el maestro Robles, que escribió relativamente pocos años después del fallecimiento de Cisneros, que pudo conocer a alguien que hubiese visto y tratado al egregio purpurado, que tuvo a su disposición los archivos de Toledo y Alcalá, ricos en documentos cisnerianos, que halló en la capilla de mozárabes en donde prestaban sus servicios frescas y vivas aún
las huellas de su munífico fundador, no solamente no vio la carta en cuestión, sino que tiene que hacer esta confesión sincera. No he podido averiguar lo que la carta del rey contenía. El 8 de noviembre muere en Roa el cardenal Cisneros, regente del reino. No logró imponer sus criterios, es cierto, pero dejó por lo menos un ideal de gobierno, el recuerdo de un estadista de excepción. El cardenal, en sus 25 años de vida pública, acometió acciones magníficas, desde la expedición en persona a Orán, donde instauró la Inquisición, hasta la creación de la Universidad de Alcalá de Henares, una universidad abierta a todas las teorías y a las nuevas tendencias de las ciencias, lenguas clásicas y orientales. Por ejemplo, inquisidor general, no mostró ningún fanatismo en la defensa de la ortodoxia. Acabó con los abusos de Lucero, el inquisidor de Córdoba. No dudó en pedir la colaboración de conventos para preparar una versión políglota de la Biblia e invitó al mismo Erasmo a participar en esa empresa. En estos momentos Europa no se llamaba así, sino que todavía, aunque ya por poco tiempo, era la cristiandad, es decir, la comunidad de naciones que compartían el mismo credo religioso, y se preparaba para ser regida por un ser excepcional, Carlos I. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.